¿Por qué estoy acá al lado tuyo? ¿Por qué crees? Por los hongos. Si no, no nos hubiéramos conocido, no nos hubiéramos cruzado y nos conectaron fueron los hongos. Y todo lo que me ha pasado en la vida ha sido a través de los hongos. Todo. Tatiana San Juan ha dedicado su vida a los hongos, esos seres fascinantes y a veces estigmatizados, que poblaron la Tierra mucho antes que cualquier animal. Tatiana es científica, investigadora y mamá, pero por encima de todo es micóloga, la rama de la biología que se dedica al estudio de los hongos. No sé cómo explicárselos, es muy bacano. Los hongos tienen eso, te pueden llevar a otros sitios sin necesidad pues de meterte nada. Yo soy racional, yo no soy muy hippie pues que digamos, pero entre mi gremio soy hippie, pero yo sí me logro conectar. Para ella, su propia vida es como una inmensa red de hongos que la ha llevado a recorrer el mundo y a tejer conexiones improbables entre personas, territorios y saberes. De allí nace su certeza de que en el planeta nada está aislado, pues todo lo que vive depende de algún modo de lo demás. Y si se mira bien, todos y todo es interdependiente. El hongo es uno más que está ahí con el árbol, está con la culebra y todo está conectado, todos hacen parte de un todo, la hormiga hace parte de un todo. Y yo digo, ¿por qué a mí nunca me ha mordido una culebra? ¿Por qué a mí nunca me ha saltado un escorpión? Si yo me la paso donde vienen las culebras, o sea, donde están los hongos están las culebras. Nunca me pasa nada. Porque hay una conexión, porque hay un respeto, ¿sí? Porque hay un respeto por la hormiga, hay un respeto por cada ser vivo que está ahí. Los hongos están en todas partes, en los desiertos, en los polos, en las selvas, las montañas y hasta en el fondo del mar. Conectan lo que parece separado y tiene funciones que apenas empezamos a comprender. Por eso, en medio de una crisis que es al mismo tiempo ambiental y espiritual, el reino de los hongos guarda pistas valiosas sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestro planeta. Ellos pueden coger, por ejemplo, la madera y convertirla en proteína y eso es una maravilla, son como pequeñas fabriquitas y ellos lo pueden hacer. Entonces, por eso nosotros ahora decimos mucho es que quien va a poder salvar el planeta son los hongos. En este episodio, Tatiana San Juan nos cuenta cómo nació el vínculo que tiene con los hongos y cómo aprendió a verlos, estudiarlos y respetarlos a través de la sabiduría indígena. También del mensaje que recibió de un hongo, una experiencia que la llevó a reafirmar su propósito de vida y su relación con el mundo. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Los hongos llegaron a la vida de Tatiana San Juan a través de un ejército de hormigas en La Macarena, un municipio cercano a los llanos orientales colombianos. Recordemos que los hongos son un reino distinto al de los animales y las plantas. A diferencia de los animales, son inmóviles, y a diferencia de las plantas, no realizan fotosíntesis, por mencionar solo las diferencias más evidentes. En ese momento, mediados de los años 90, Tatiana estudiaba biología y llegó hasta ese lugar para trabajar con un grupo de científicos de varios países. Y allá me metí a ayudar en una estación científica que tenían los japoneses en esa época con los Andes. Y ellos trabajaban con micos y yo empecé a ver allá los hongos. Y allá empecé a ver mis primeros hongos con hormigas y hongos con insectos. Los hongos brotaban como antenas de los pequeños cuerpos de las hormigas. Era un fenómeno muy poco conocido en la academia hasta entonces, y muchos lo describían simplemente como hormigas zombie, porque los insectos quedaban completamente controlados por ese hongo. Tatiana aprovechaba cada oportunidad para observar esas hormigas, sus movimientos torpes y el cambio físico que iban teniendo hasta que finalmente morían. Esos primeros encuentros fueron la puerta de entrada a un universo fascinante y el vínculo con una visión que había tenido en la adolescencia. Yo ya había tomado, como a los 17 años, había tomado yagé. Y yo en mis visiones, yo vi cómo las hormigas entraban en mi cabeza. Yo la tengo muy clara. Y allá empecé a ver en el campamento cómo las hormigas se pegaban en las paredes. Fue la primera vez. No podía saberlo en ese momento, pero su vida iba a estar marcada por esos pequeños insectos y, por supuesto, por los hongos que estaba viendo por primera vez en La Macarena. Esa enorme riqueza natural que lo rodeaba en la estación contrastaba con la zozobra por el conflicto armado que atravesaba Colombia en esa época, en uno de sus momentos más duros. En más de una ocasión tuvieron que lidiar con la guerrilla, e incluso las FARC llegaron a retenerlos en una ocasión. Y entonces la guerrilla FARC dijo, necesitamos su bote, ya, y necesitamos llamar a su motorista. ¿Qué pasó?
No, que un tigre mató al bebé de una familia guerrillera. Entonces lo necesitamos porque vamos a buscar el cuerpo del bebé. Entonces, mientras tanto, usted se queda y me dejan a mí con un hombre que le llamaban 7 tigres, porque ha matado 7 tigres y le faltaba un dedo. Entonces yo me dejan con ese loco. Fueron varias horas las que tuvo que pasar con ese combatiente en la estación, y aunque por fortuna todo salió bien para su equipo, la situación de seguridad acabó volviéndose insostenible. Tatiana regresó a la universidad en Bogotá y poco tiempo después los hongos volvieron a mostrarse en su camino. Yo vendía pan de bonos para mantenerme en la universidad. Era un profesor que se llamaba Jesús María Hidrobo, y fui una vez a su oficina y yo le llevaba sus pan de bonos. Iba con otro compañero y entonces él llega y me dice a mí: ¿a usted qué le gustan los hongos? Venga, le muestro algo. Y me mostró una cajita transparente con una hormiga, y a la hormiga le salían raíces, y me dijo: ¿usted por qué no se va a estudiar qué es esto? Los indígenas creen que son raíces y que de ahí sale un bejuco. Váyase usted y averigua, eso es un hongo. Vaya usted y averigüe. Eran los mismos hongos que había visto en la Macarena y por supuesto aceptó de inmediato la misión. Viajó durante horas hasta Mocoa, en el Putumayo, y desde allí caminó cerca de 5 horas hasta llegar al resguardo de la comunidad indígena Inga, quienes tenían sus propios relatos sobre ese hongo que volvía zombies a varios insectos. Empecé a trabajar con una niña de 12 años y entonces empecé a escuchar todas las historias de la abuela Huesaquillo, Ángela Huesaquillo, sobre los hongos. Entonces empecé a entender que para ellos los hongos son cayambas, que de acuerdo a los hongos son diferentes nombres, Misquicayamba, Guairacayamba, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar, cuando yo encontré la primera vez que encontré la hormiga y saliéndole la raíz, para mí fue una maravilla. Entonces empecé a entender eso, pero desde la biología. Para varias comunidades del Amazonas, los hongos son el alma de los árboles, una especie de extensión de sus raíces que da y también quita la vida. En esa visión, los indígenas Inga dicen que su Dios castiga a las hormigas por morder a los humanos haciéndoles comer la semilla del yaré, un árbol selvático. Así que lo que Tatiana esperaba encontrarse al examinar las hormigas eran semillas, pero lo que descubrió fue algo muy distinto. Resulta que va la hormiga, estas hormigas que hacen nidos en la parte de arriba, es un género que se llama Camponotus, se llaman las hormigas carpinteras. Ellas comen flores, ellas comen proteína, ellas no comen hojas, ellas no hacen nidos como las hormigas cortadoras. Bajan y el hongo está por ahí. El hongo hace campos minados y ella se le pega. Este hongo se llama Cordyceps y se ha vuelto famoso en los últimos años porque a partir de su principal característica, parasitar insectos, se han creado series y videojuegos distópicos donde el hongo toma el control del mundo. Sin embargo, en la naturaleza, su función es muy distinta. Forma parte de los equilibrios del ecosistema y regula las poblaciones de insectos que viven en el bosque. Y estos hongos son tan pilos que pueden perforar el esqueleto de la hormiga. Y ella empieza a sentirse enferma y empieza a sentirse rara. Entonces ella sale del nido y si la ven con un comportamiento extraño, la sacan del nido. Y entonces lo interesante y es lo más bacano de esto es que ellos van a bajar y van a morir siempre en el mismo sitio, que son lo que llamamos los cementerios. Este hongo controla esas poblaciones de hormigas. Si esas hormigas se salen fuera de control, se van a comer todo lo que encuentren. Si el hongo se come a todas las hormigas que hay, seguramente esas hormigas tienen un papel en la naturaleza. Y ahora lo último que encontramos es que hay un hongo que se come el hongo, que se come la hormiga, que controla al hongo. Entonces, todo está finamente calculado en la naturaleza. Antes de seguir con la historia, es importante hablar sobre el mundo de los hongos y su rol en el equilibrio planetario. Se cree que existen hace unos 1.000 millones de años y que actualmente hay cerca de 3 millones de especies, de las cuales solo han clasificado un pequeño porcentaje. Los grupos más diversos en el mundo son los insectos, ¿cierto? Y después de los insectos siguen los hongos, no siguen las plantas siguen después de los hongos. Así que mucho antes de que existieran los bosques, los animales o los seres humanos, los hongos ya estaban aquí. Colonizaron la Tierra cuando la vida apenas aprendía a afirmarse, y desde entonces asumieron una tarea decisiva: descomponer lo que muere para que algo nuevo pueda nacer. Sin ellos, la materia orgánica se habría acumulado hasta asfixiar los ecosistemas. El mundo, literalmente, se habría ahogado bajo sus propios restos. Para que se pudiera colonizar la Tierra, se requirió que los hongos y las plantas acuáticas, las algas, hicieran una relación para que pudieran colonizar la Tierra. Entonces hay unos organismos que llaman los líquenes, que es un matrimonio entre un hongo y una alga.
¿Por qué es tan importante un líquen? Porque él se para sobre una roca, sobre esta roca que estamos viendo, y lentamente en tiempos geológicos va a ir soltando los minerales que las demás plantas y los demás organismos necesitan. Por eso vemos muchos líquenes en Bogotá. Cogen el plomo de la gasolina, lo capturan. Cuando ves muchos líquenes, ciertos tipos de líquenes, también te habla de la contaminación del aire. Lo que muchas veces llamamos hongo es solo una pequeña parte de un organismo mucho más grande. La mayoría vive bajo tierra en forma de micelio, una red muy fina que se extiende por el suelo, la madera o las raíces, conectando todo a su paso. Es esa red invisible la que trabaja intercambiando nutrientes, descomponiendo materia y sosteniendo los equilibrios del ecosistema. Por eso, algunos lo llaman el Internet del bosque, porque forma redes con las raíces de los árboles y plantas, permitiéndoles intercambiar nutrientes, agua e incluso señales de alerta ante peligros. También actúa como el sistema digestivo de la naturaleza, liberando enzimas que descomponen hojas muertas y madera, devolviendo nutrientes al suelo y creando vida nueva. Cuando la gente ve ese sombrerito bonito que ve, está viendo es como la flor del hongo. Y lo importante del hongo es el micelio, lo que conecta, lo que está debajo de la madera, lo que está debajo de las hojas, lo que está en el suelo. Entonces, lo que hay que proteger es el micelio. Se estima que bajo cada 10 centímetros de suelo pueden extenderse kilómetros de hilos diminutos, las hifas, que nacen de las esporas de los hongos. El micelio es un montón de redes conectadas de muchas especies. De hecho, decimos que es el organismo más grande del planeta. Hay micelios que se han muestreado y que se han rastreado en Inglaterra, que es una armillaria gálica que tiene 150 kilómetros. Lo cierto es que sea cual sea su forma o especie, podemos resumir el papel de los hongos en nuestro planeta en 3 funciones básicas: conectar, regular y transformar. Cuando hablamos de conectar, estamos hablando de estos hongos que conectan a las plantas a través de las raíces, las micorrizas, pero están también los líquenes que se conectan con las algas. Hay muchos hongos que están dentro del tracto digestivo de muchos animales que los ayudan a descomponer lo que ellos comen. Si no existieran hongos como Cordyceps, estaríamos llenos de hormigas, porque ellos controlan plagas, muchos tipos de plagas. Siempre va a haber encima alguien que se va comiendo al otro, pero siempre hay que descomponer a alguien. Entonces ahí va la tercera función de los hongos, la transformación. Si no hubiera hongos, estaríamos llenos de basura. ¿Quién se comería toda la lignina que hay, que es lo que más hay en el planeta? Es lignina, madera. Ellos se descomponen la madera. También algunos hongos nos han abierto la conciencia. Distintas culturas los han usado en rituales y ceremonias para explorar la mente y comprender el mundo o la vida misma. Eran herramientas de conocimiento, capaces de llevar a estados de atención profunda, a cuestionar certezas y revelar conexiones que en la vida cotidiana pasan desapercibidas. La primera evidencia que tenemos de uso de hongos es por allá de la época del Soma hindú. Y hay una figura de una manita en el Soma hindú donde están todos los dioses. Sabemos que la manita la utilizaban los chamanes siberianos. Por eso se cree, por ejemplo, también se cree que allá consumían la manita. La manita da cuando se consume polvo, da una cosa que se llama la macropepsia. Entonces tú te sientes gigante y ves todo chiquitico. Entonces seguramente de ahí vienen los duendes, de ahí viene el árbol de Navidad con sus figuritas. Hay videos de los renos comiéndose la manita y pegándose tremenda traba. Muchos de estos hongos comestibles y alucinógenos han pasado desapercibidos para la ciencia, pero varias comunidades indígenas llevan siglos describiéndolos, usándolos y venerándolos, y creando mitos alrededor de ellos. Aquí hay que entender un poquito acerca del conocimiento que tienen en Colombia las comunidades con respecto a los hongos, muy diferente a México. Y es que nosotros fuimos colonizados por andaluces, y los andaluces son comunidades micofóbicas. Entonces ellos tienen miedo por los hongos. Entonces los relacionan con el diablo, los relacionan con las brujas. Entonces eso fue lo que nos colonizó. Pero las comunidades indígenas amazónicas no alcanzaron a ser colonizadas del todo. Fueron colonizadas mucho después. La Amazonía tiene muchísimas más fuentes de alimento en las plantas, ¿cierto? También muchas más fuentes de sustancias psicotrópicas. Entonces no necesitan a los hongos para viajar. Pero hay una cosa que ellos llaman que es la cacería de las mujeres. Y es cuando llueve, es muy difícil cazar animales. Entonces los hombres son perezosos, se quedan en la casa y las mujeres son las que se van a la chagra a trabajar. Y cuando llueve en la chagra hay mucha madera y en esa madera salen los hongos. Y salen los hongos comestibles y salen los hongos que nos sirven también de remedio. Durante la conquista y la colonia de América, los religiosos estigmatizaron y también prohibieron el uso de algunos hongos que llevaban a estados alterados de la conciencia. Un ejemplo es lo que escribió Fray Bernardino de Sahagún, un misionero español, sobre el uso de un hongo que vio en el actual México.
Hay unos honguillos en esta tierra que se crían debajo del heno, en los campos o páramos. Comimos, son de mal sabor, dañan la garganta y emborrachan. Son medicinales contra las calenturas y la gota. Los que los comen ven visiones y sienten palpitaciones en el corazón. También provocan lujuria. A pesar de la violencia y las prohibiciones, algunas comunidades, varias de ellas en Colombia, lograron mantener sus tradiciones de consumo de hongos, alucinógenos o no. Hacia la zona del Sinú, del Valle del Sinú, en el río Sinú y San Jorge, fue donde se encontraron los primeros vestigios de uso de hongos alucinógenos en los pecheros de oro que se encuentran en el Museo del Oro. Entonces uno ve los pilios saliéndole de la cabeza en esas figuritas, y ahí en la zona de Antioquia es donde más se han encontrado especies de hongos alucinógenos. 9 especies se han encontrado en Antioquia, Cundinamarca y Chocó. El trabajo con los hongos llevó a Tatiana a recorrer buena parte del país y a publicar un artículo con sus descubrimientos sobre los cordyceps, la especie que zombifica hormigas y otros insectos. Lo publicamos en español, pero nadie le puso mucho cuidado hasta que en el 2009 la BBC hace un programa que se llama The Planet Earth, la primera parte. Sí. Y entonces ahí ellos les gustaban mucho los hongos y viene un investigador, se llama David Hughes. En el 2009 él publica un artículo que se llama La vida de la hormiga muerta. Cuando yo lo conozco en el 2011 le digo, oiga, pero esto no es nuevo, las comunidades indígenas sabían. De hecho, los huitotos tienen otro mito, ellos lo llaman rojima. Entonces dicen que cuando viene el friaje, que es la época en que se enfría el Amazonas, entonces los insectos se enferman. Y como son malos y dañan la chagra, se comen la yuca, rojima los manda a matar. Y les crecen hongos, porque para ellos, para los huitoto, los hongos son el alma de los árboles. Eso puso en el mapa de la academia no solo a Tatiana, sino a todo el conocimiento que los indígenas tenían sobre estos hongos y que ella registró en su artículo. Yo les ayudé a hacer 2 documentales, uno para National Geographic que se llama Hostile Planet y otro para Netflix que se llama Nuestro Planeta. ¿Te acuerdas que se ganó un Emmy y ese? Bueno, el capítulo 3 fue el trabajo. Entonces nos dedicamos con otra persona y fue lindo. Mira que todo está conectado. Ellos llegaron el 5 de abril del 2018. Ese día cumplo años yo. Y ese día la hormiga estaba haciendo todo el comportamiento zombie y llegó Richard Kirby, que era nuestro camarógrafo, el mismo de Magia Salvaje. No durmió porque tenía que filmarla. Y durante todo el rodaje fue la única vez que pudimos. Entonces lo bonito de Nuestro Planeta es que es natural. Pero más allá del vuelo que empezó a tener su nombre en los medios y de que la buscaran para asesorar grandes producciones, quizás la mayor satisfacción de Tatiana fue aprender a conciliar su formación científica con el aprendizaje de las comunidades indígenas, entendiendo que no se trata de elegir entre una mirada u otra, sino de dejar que dialoguen para comprender mejor la vida. Nosotros tenemos el método científico. Nosotros somos Santo Tomás, hasta no ver, no creer, hasta no comprobar y repetir, no creemos. Los indígenas todo lo comunican es a través del diálogo, a través de la palabra, la importancia de la palabra, la importancia del relato. Y el sistema de creencias de los indígenas es entrecruzada y conectado, ¿no? De las comunidades indígenas amerindias, estoy hablando de las que yo conozco acá. Y yo creo que lo que sí a mí me han dado los hongos, con todas las críticas que eso levanta entre mis colegas, es que uno tiene que ver más allá de lo que está escrito en un artículo científico. Justamente ahí, en mirar más allá de los artículos científicos, nace esa visión mixta que no solo busca explicar el mundo, sino aprender a escucharlo, uniendo el lenguaje de la ciencia con el saber que brota de la tierra y de quienes la habitan. Pero aún estaba por llegar para Tatiana un momento de inflexión en su vida. Yo tenía 25 de años ya trabajando en los hongos y pues de diversidad, taxonomía tal. Entonces una vez me invitaron a hablar una charla sobre hongos alucinógenos en la Secretaría de Salud de Bogotá y entonces yo nunca me había comido un hongo. En varias salidas de campo había encontrado hongos que alivian dolores y otros comestibles, pero jamás había probado setas con psilocibina, una sustancia natural presente en algunos hongos que actúa sobre el cerebro y puede generar estados alterados de la conciencia. Entonces le dije a mi hija, venga, me va a ayudar, nos vamos a grabar todo y usted vamos a hacerlo de una manera bien 2 días antes de la conferencia. Y lo hicimos. Ella me miró el pulso, ella me miró el ritmo cardíaco, me miró la subida de presión, todo, y yo me fui grabando. Como les ocurre a tantas personas, Tatiana vio espirales, colores y toda esa experiencia psicodélica que generan estas setas. Pero lo más especial fue cuando sintió que el hongo le hablaba. El hongo me dice, no tienes que saber todo de los hongos, pero todos tienen que saber de nosotros. Y para mí fue claro. Y creo que desde ese momento
dejé como toda esa competencia y eso que todos quieren ganarse el Nobel y no sé qué, y ser el primero y figurar. Tatiana lo resume en tener un propósito, y no solo por el rumbo que ese hongo le mostró para su propia vida, sino por la intención con la que uno se acerca a estas setas. Para ella, buscar en los hongos una experiencia psicodélica, solo por diversión o por la anécdota de haber probado algo, no solo vacía su sentido, sino que resulta profundamente irrespetuoso. Los hongos están aquí no para hacernos a nosotros volar. Los hongos alucinógenos están ahí porque seguramente la psilocibina les ayuda a controlar a los nematodos. No es para nosotros. Esa es una versión súper antropocentrista. El propósito es que todo el mundo conozca de los hongos, que la gente entienda que los hongos son importantes. Entonces ya me salí un poco más de la academia, empecé con mis caminatas, hago conferencias, voy a escuelas. Sí, sigo haciendo investigación y dura, y publico, pero tengo que salir de ese cajón. Parte de esa nueva misión, Tatiana la ha enfocado en hacer pedagogía sobre la necesidad de cuidar los hongos. Así como existen grandes esfuerzos hoy para preservar los jaguares, las ballenas o los bosques, también deben existir campañas para conservar hongos que hoy están en riesgo de desaparecer. Los científicos y varias personas acuñaron un término que llama la funga. Entonces, flora, fauna y funga. Y es un reino completo, ¿cierto? Que tienen derecho a ser preservados. Y es importante preservar esas relaciones. Entonces, tenemos muchas especies que están en peligro por sobreexplotación, porque acabamos los bosques. En el caso colombiano, le damos durísimo al robledal, ¿no? Y eso que tiene veda. Los bosques de robles en Colombia han sido talados intensamente desde hace años, pues sus troncos alimentan hornos, construcciones y cercas. A eso se suma la expansión de la ganadería y los cultivos en las montañas que arrasaron con lo que quedaba para abrir paso a potreros. A veces se nos olvida que esos campos llanos que vemos desde las carreteras antes eran bosques, que tenían cientos de millones de vidas y que desaparecieron por la mano del hombre. Para mí es muy triste ver al frente de mi casa en 2 años cómo ese robledal se ha ido disminuyendo por las vacas que mete mi vecino, porque para el vecino pues es más importante sus vacas. Y yo cómo le voy a decir que no si vive de eso. Para él el roble no da, ¿cierto? Porque él no entiende la cadena de efectos que trae conservar un bosque. Es mucho más sencillo, por ejemplo, hacer campañas para cuidar especies como osos y jaguares que hongos. Para muchas personas, los hongos siguen asociados a veneno, enfermedad o descomposición, sin ver que debajo de esa imagen se esconden organismos esenciales para la vida. Cuando se hacen todos estos fondos para la conservación, fondos para el estudio, se los dan a los de los elefantes, a los de los micos, ¿cierto? Al del jaguar, al del delfín, pero nunca van a pensar en los hongos. Es muy difícil que entiendan las personas que hay que estudiar sobre los hongos que matan insectos, porque si vuelve a haber, por ejemplo, una pandemia, y la pandemia es de insectos, ¿quién nos va a controlar? ¿Sí? Entonces, nos falta mucho para que la gente entienda que hay que aportarle y ponerle más fondos a los hongos. Por ejemplo, en Colombia no existen los hongos en la legislación. Colombia cualquiera puede ir a hacer una línea aérea de electricidad y acabar con todos los hongos, patearlos, porque no existe. No hay rescate de hongos. Ojalá nunca estemos en un escenario así, pero si los hongos desaparecen del planeta, la vida tal como la conocemos colapsaría en poco tiempo. Lo primero, explica Tatiana, es que nos ahogaremos en los más de 2.000 millones de toneladas de basura que producimos cada año. Segundo, nadie podría comer pan, y nadie podría tomar cerveza, y nadie podría tomar vino, y nadie ni kombucha. O sea, todo. Café, porque la fermentación del café, la fermentación del chocolate. Las personas que reciben trasplantes necesitan de un hongo que los ayuda. Por fortuna, el entusiasmo que hoy existe alrededor de los hongos también se ha traducido en una mayor conciencia sobre su cuidado. Cada vez más personas se preguntan de dónde vienen, cómo crecen y qué necesitan para seguir existiendo. En especial entre los jóvenes empieza a aparecer una relación más respetuosa, ferias de productos hechos a partir de hongos, caminatas guiadas para recorrer los bosques donde habitan y espacios de aprendizaje colectivo. Una cosa buena que he hecho, digamos, que yo creo que es parte de lo que he logrado, que haya mucha gente interesada en el país y en América Latina, hay muchos chicos, nuevas generaciones que quieren estudiar hongos, que les interesa la ruta micológica que acabé de hacer, fue mucha gente. Y eso es chévere porque ya eso significa que la gente está interesada en los hongos, nuevas generaciones ya tienen menos miedo. A partir de su trabajo con los hongos, Tatiana fue construyendo una mirada realista, lejos de las grandes promesas y las soluciones mágicas. Para ella, el cambio no suele empezar a gran escala, sino en gestos concretos, una caminata bien guiada, una recolección cuidadosa, una conversación que despierta curiosidad. Son acciones pequeñas, casi invisibles, pero que se encadenan unas con otras y generan un efecto dominó.
Yo tengo una filosofía. Yo solamente puedo cambiar lo que está alrededor mío. Y lo mío son los hongos y yo no puedo pretender meterme en otras áreas que no son lo mío. Entonces, si yo con los hongos logro que este campesino coma mejor, más que suficiente. Porque eso tiene un efecto dominó. Y yo lo he visto. Yo he dejado huella en muchas comunidades. Los hongos hacen mundos, pero también los deshacen. Hay muchas maneras de verlos en el acto. Cuando preparas una sopa de setas, o cuando te la comes, cuando sales a buscar hongos, o cuando los compras, cuando plantas un árbol, o simplemente entierras tus manos en el suelo. Los hongos siempre están ahí, y si estamos vivos, es porque de una forma u otra ya forman parte de nuestra historia. Esta idea con la que Merlin Sheldrake termina su libro, La red oculta de la vida, es un resumen perfecto de lo que Tatiana llama su gran lección. Todo, incluso lo que no vemos, como los hongos o las bacterias, nos une con las otras formas de vida en la Tierra. Todos somos uno, todas las cosas son una cosa, solo hay una cosa, y todas las cosas son parte de la cosa única que existe. Todo está absolutamente conectado. Todo nos va a llevar a una conexión. Estoy acá porque están los hongos, ¿cierto? Estoy respirando aquí porque están los hongos. Y esa es como la gran lección, ¿no? La gente entienda que todo está conectado. Que si yo le hago daño a algo, en un punto está conectado y tarde que temprano se me va a devolver a mí. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen y el equipo de la no ficción. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.